Bienvenidos a la clase correspondiente al módulo 12 de neumonías. Soy la doctora Ana María Moreno, soy médico pediatra, hematóloga infantil. Realicé la residencia en pediatría en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas en Buenos Aires, Argentina. Hice una subespecialidad en hematología infantil en el mismo hospital. Tengo una maestría en educación superior y docencia universitaria. Actualmente me desempeño como médico pediatra, hematóloga infantil en el Hospital de Niños Sor Teresa Huarte Tama de la ciudad de Sucre. Asimismo, soy docente responsable de la residencia en pediatría en el Hospital de Niños Sor Teresa Huarte Tama desde la gestión 2022. Soy la responsable de la vigilancia centinela de neumonía y meningitis bacteriana a nivel nacional desde el año 2002 y a partir del año 2015 hasta la actualidad ingresamos a la vigilancia internacional con el programa de neumonías y meningitis bacteriana. Bueno, en el mundo entero y en especial en los países en vías de desarrollo, las infecciones respiratorias agudas se han constituido en una de las principales causas de muerte y hospitalización en menores de 5 años. El neumococo es el segundo agente que causa las neumonías adquiridas en la comunidad que requieren hospitalización. Más del 99% de muertes por neumonía que sufren los niños menores de 5 años en todo el mundo se producen en los países de bajos y medios ingresos. En las Américas, la incidencia de la infección por neumococo es de 358 por 100.000 niños menores de 5 años. La neumonía representa el 81% de las causas de muertes por infecciones neumocócicas. Afortunadamente, 37 países y territorios de la región ya cuentan con una de las vacunas neumocócicas en sus programas regulares. La neumonía representa el 14% de todas las defunciones en menores de 5 años y el año 2019 provocó la muerte de más de 740.000 niños. Afecta a niños de todo el mundo y se ha visto una mayor incidencia en Asia Meridional y África subsahariana. La neumonía puede estar causada por virus, bacterias y hongos. Esto puede prevenirse mediante la inmunización, una alimentación adecuada y mediante el control de factores ambientales. La neumonía causada por bacterias puede tratarse con antibióticos, pero solo 1/3 de los niños con neumonía reciben los antibióticos que realmente lo necesitan. Como había mencionado anteriormente, en las Américas la incidencia de las infecciones por neumococo es de 358 por 100.000 menores de 5 años, siendo la neumonía la causa de muerte por infecciones neumocócicas con un 81%. El neumococo es el segundo agente causal de las neumonías adquiridas en la comunidad. La vacuna antineumocóxica es una de las herramientas más importantes para prevenir las enfermedades causadas por las bacterias, sobre todo el Streptococcus pneumoniae. Desde la introducción de la primera vacuna en el año 2000, con 7 serotipos, estas se fueron ampliando gradualmente según la epidemiología de cada país. En cuanto a la clínica, la neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones, donde los alvéolos están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción del oxígeno. El cuadro clínico es acorde al grado de afección de los tejidos y órganos, debido al agente etiológico. En los lactantes y en los niños pequeños, la neumonía suele iniciarse con un cuadro febril brusco. Clásicamente, el diagnóstico de la neumonía se da con la presencia de las 3 T's: tos, taquipnea y temperatura. La neumonía se clasifica de acuerdo con sus características clínicas en neumonía, neumonía grave y neumonía muy grave. Se sospecha de neumonía cuando el niño tiene tos, dificultad respiratoria o respiración acelerada en la exploración clínica. En el siguiente cuadro se muestran los síntomas que definen la gravedad de la neumonía. Es así como hemos mencionado anteriormente. Neumonía presenta síntomas bases que van a ser fiebre, tos, respiración acelerada. En la neumonía grave, además de los síntomas base, va a presentar un aleteo nasal, un quejido expiratorio, sobre todo en los lactantes menores, una retracción de la pared torácica, tiraje subcostal, intercostal o supraclavicular. Y en la neumonía muy grave, además de las 2 anteriores, va a presentar uno de los siguientes síntomas: cianosis central, convulsiones, letargia o pérdida de la conciencia, dificultad respiratoria grave o incapacidad para beber o lactar. Y estos niños pueden presentar vómitos persistentes, es decir, vomitan todo lo que ingieren.
En cuanto a las complicaciones de las neumonías bacterianas, son el derrame pleural, que está presente hasta en el 50% de los casos, el empiema, la telectasia y el neumotórax hipertensivo. Si el niño con neumonía grave no es tratado en forma oportuna y adecuada con los antibióticos específicos, puede evolucionar a una insuficiencia respiratoria y muerte, además de las típicas complicaciones de cualquier infección, como es la sepsis. El diagnóstico diferencial. Las infecciones víricas respiratorias son comunes en los menores de 5 años. Suelen cursar con tos, fiebre, respiración bucal, secreción nasal. Algunos causan hiperreactividad bronquial, lo que ocasiona la aparición de sibilancias, en especial en los niños pequeños. Las bronquiolitis es una infección vírica de las vías inferiores, causada por el virus sincicial respiratorio, el virus influenza y el parainfluenza. Se caracteriza por la obstrucción de las vías respiratorias y las sibilancias tienen poca respuesta al tratamiento con broncodilatadores. Otros virus respiratorios, como el adenovirus, el virus influenza y el parainfluenza, pueden ocasionar neumonías virales. Sin embargo, estos agentes infecciosos suelen atacar con mayor frecuencia las vías respiratorias superiores. Si nosotros hacemos una descripción del agente infeccioso, vamos a recordar que el Streptococcus pneumoniae es un diplococo gram positivo lanceolado, que se han identificado más de 93 serotipos variados según la región geográfica, la edad y el periodo de estudio. De estos, 6 a 11 de los serotipos más comunes causan el 70% de las infecciones en el mundo. El Haemophilus influenzae es un cocobacilo gram negativo, pleomórfico, tiene 6 serotipos antigénicos encapsulados designados con letras, de los cuales el Haemophilus influenza serotipo B es el patógeno más virulento. En cuanto a la epidemiología, en el ser humano es el único reservorio del neumococo y este puede ser portador asintomático en la nasofaringe. El periodo de incubación también está determinado por el germen que la causa. Este puede ser de 18 horas a 6 días. En cuanto a la inmunidad frente al neumococo puede adquirirse en forma pasiva por vía transplacentaria o en forma activa por infección previa a través de la inmunización. Los recién nacidos pueden tener anticuerpos contra el neumococo transmitidos en forma pasiva por su madre. Estos anticuerpos desaparecen en pocos meses de manera coincidente con el incremento de la enfermedad invasora. Después de los 18 meses, el niño presenta una respuesta inmunitaria específica frente a la mayoría de los serotipos de neumococo circulante por la exposición repetida a ellos, a través de la vacunación a los 2, 4 y 6 meses de edad, según el esquema de nuestro país. En cuanto al modo de transmisión, los virus y bacterias presentes comúnmente en la nariz o garganta de los niños pueden infectar los pulmones al inhalarse, por vía aérea en gotículas producidas en la tos y los estornudos de las personas enfermas. Así también puede propagarse por medio de la sangre, sobre todo en el parto y en el periodo inmediatamente posterior. La infección por el neumococo es más frecuente entre los 2 meses y los 3 años. Declina después de los 6 meses. Sin embargo, el riesgo aumenta después de los 65 años. Entre los factores asociados están el hacinamiento, la pobreza, exposición activa o pasiva al humo del tabaco y las infecciones concurrentes de las vías respiratorias superiores. Se ha visto que las personas portadoras de alguna enfermedad crónica tienen mayor riesgo. En cuanto al diagnóstico, ante la sospecha clínica y radiológica de neumonía bacteriana, se debe obtener una muestra de sangre para hemocultivo y una muestra de líquido pleural. El aislamiento de una bacteria desde el hemocultivo o el líquido pleural o de ambos son de gran valor diagnóstico y epidemiológico, ya que permiten identificar al agente etiológico, determinar su patrón, su susceptibilidad frente a los antimicrobianos y mejorar la calidad de la vigilancia epidemiológica por medio del estudio de serogrupo, serotipo y serosubtipos del microorganismo aislado. Entonces, ante una sospecha clínica de neumonía, y el paciente tiene un derrame pleural, nosotros necesitamos obtener ese líquido pleural para realizar los estudios correspondientes. Habitualmente necesitamos entre 8 a 10 ml de líquido, los cuales van a ser distribuidos en 3 tubos. El primer tubo es un tubo seco que es para química, en el cual se van a analizar el pH, glucosa,
proteínas y la LDH. El segundo tubo también es un tubo seco, que es para microbiología, donde se va a realizar la tinción de gran y cultivo, el aislamiento bacteriano, determinación de patrón de susceptibilidad, estudio de serogrupo, serotipo y subtipos, y la PCR, que si bien esta tenga un resultado negativo, no descarta la infección. Y el tercer tubo se utiliza para el área de hematología, es un tubo con anticoagulante, el ETA, que nos va a ayudar para hacer el recuento total de leucocitos y el recuento diferencial de los mismos. No se olviden también que si es un paciente con una sospecha clínica de neumonía, es importante realizar hemocultivo por 2 de 2 lugares diferentes. Hay que hacer ¿para qué nos va a servir esto? Para hacer la tinción de gran y cultivo, aislamiento bacteriano, determinación del patrón de susceptibilidad, estudio de serotipo, serogrupo y serosubtipo. El análisis radiológico es una herramienta importante en el diagnóstico de las neumonías graves y muy graves, por el hecho de sugerir si la etiología es de tipo viral o bacteriana y si hay alguna complicación como ser derrame pleural o atelectasis. Según los criterios y definiciones establecidas por la OMS, las neumonías bacterianas se caracterizan por presentar una imagen densa de aspecto algodonoso, un infiltrado alveolar, que compromete de manera parcial o total una o más segmentos de lóbulos pulmonares. Estos infiltrados a menudo presentan zonas de broncograma aéreo y en algunas situaciones se asocia con un derrame pleural. Si podemos ver las radiografías, en la figura 1 vamos a encontrar un derrame pleural pequeño indicada, y en este caso sí está indicada la radiografía lateral de tórax. Esta radiografía es compatible con una neumonía bacteriana. En la figura 2, de igual manera, compatible con una infección bacteriana, vamos a encontrar un derrame pleural izquierdo, va a haber un desplazamiento contralateral de las estructuras mediastínicas. Si ponemos atención en la figura 3, vamos a observar una atelectasia pulmonar apical a la derecha, y esto es compatible con una infección viral, una bronquiolitis. Y en la figura 4 pueden observar un patrón intersticial, se mantiene como imágenes lineales y reticulares, y esto es más compatible de ver en infecciones, en neumonías virales. En la figura 5 vamos a poder observar una opacidad reticular y redondeadas, bilaterales, mal definidas, con preservación del lóbulo superior derecho y relativa preservación del lóbulo superior izquierdo. Es más frecuente en niños mayores de 5 años. Esta radiografía es muy característica y es compatible con una neumonía por Mycoplasma pneumoniae. En cuanto a los objetivos de la vigilancia epidemiológica, ¿cuáles van a ser? Obtener datos epidemiológicos estandarizados, identificar el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y la Neisseria meningitidis, caracterizar las cepas circulantes de estos agentes y los cambios emergentes de serotipos y serogrupos. Contribuir con la vigilancia de los patrones de susceptibilidad antimicrobiana, tanto para el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis, y generar información para fundamentar la introducción de nuevas vacunas y monitorar el impacto. Participar de la red de vigilancia Centinela en enfermedades bacterianas invasivas prevenibles por vacunación coordinada por la OMS. Es importante saber la definición de caso. Entonces hablamos de caso sospechoso cuando son pacientes menores de 5 años hospitalizados con diagnóstico clínico de neumonía adquirida en la comunidad. Caso probable es ese caso sospechoso en el que la radiografía de tórax muestra un patrón radiológico compatible con neumonía bacteriana. El caso confirmado es ese caso probable de neumonía bacteriana en el cual se ha identificado un Haemophilus influenza, un Streptococcus pneumoniae u otra bacteria, ya sea en la sangre o en el líquido pleural. Caso descartado llamamos aquellos casos sospechosos en el que la radiografía de tórax no muestra un patrón radiológico compatible con neumonía bacteriana. Y caso inadecuadamente investigado son aquellos casos sospechosos en el cual no se cuenta con radiografía de tórax, pero se llegaron a identificar Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza o Neisseria meningitidis, ya sea en hemocultivos o en líquido pleural.
En cuanto a las etapas de vigilancia epidemiológica, es importante realizar la notificación semanal, regular o mediata. Se informa registrando todos los casos de la semana epidemiológica. La notificación por medio de la ficha epidemiológica bajo un correcto llenado. Es importante que se notifique al coordinador de red, al PAI departamental y al PAI nacional. Cada hospital ingresa los datos al sistema BINUVA de la OPS. En cuanto a las medidas de tratamiento, si el paciente es menor de 3 semanas, como primera opción de tratamiento está la ampicilina a 200 miligramos kilo día, asociado a un aminoglucósido que puede ser la gentamicina a 5 miligramos kilo día o la amicacina a 15 miligramos kilo día. El tiempo de duración del tratamiento depende de la clínica del paciente, pero en general va entre 10 a 14 días. Entre otras opciones, para menores de 3 semanas está la cefotaxima a 150 miligramos kilo día, asociado a la ampicilina a 100 miligramos kilo día, cada 6 horas, ¿no? Si el paciente tiene de 3 semanas a menor de 3 meses, la primera opción de tratamiento es ceftriaxona 75 miligramos kilo día en una sola dosis, que puede ser cada 24 horas, o cefotaxima 150 miligramos kilo día fraccionado cada 6 horas, y el tiempo de evolución de tratamiento va a ser de acuerdo a la evolución del paciente, pero generalmente está entre 7 a 10 días. Y otras opciones de tratamiento para estos niños emprendidos entre los 3 semanas y menores de 3 meses es la ampicilina a 200 miligramos kilo día fraccionados en cada 6 horas. Si el paciente tiene de 3 meses a 5 años, pero es un paciente ambulatorio, como primera opción de tratamiento tenemos la amoxicilina a 90 miligramos kilo día bioral cada 8 horas por 7 a 10 días. Otra opción de tratamiento para pacientes ambulatorios de 3 meses a menores de 5 años es la amoxicilina Subactan o la amoxicilina más ácido clavulánico. Y el tiempo de duración del tratamiento de 7 a 10 días según evolución clínica del paciente. Ahora, si el paciente es mayor de 3 meses y menor de 5 años, pero es un paciente hospitalizado, como primera opción de tratamiento tenemos la ampicilina a 200 miligramos kilo día fraccionado cada 6 horas. Y el tiempo de duración del tratamiento varía de acuerdo a la evolución clínica del paciente. Existen medidas de control si el paciente está hospitalizado en una sala de pediatría con una neumonía multilobar, un derrame o un neumotocele. La primera opción de tratamiento va a ser la amoxicilina Sulbactam o amoxicilina clavulánico a 100 miligramos kilo día de la amoxicilina. También otra opción es la ampicilina más Sulbactam a 200 miligramos kilo día, cada una de estas repartidas cada 6 horas, y el tiempo de duración es de 10 a 14 días. Si el paciente presenta una complicación como el empiema, es importante drenar el empiema y el tratamiento se va a extender por 14 a 21 días. Pero si el paciente se encuentra hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, está séptico o está muy grave, la primera opción de tratamiento va a ser el ceftriaxona a 100 miligramos kilo día cada 24 horas o cada 12 horas, o cefotaxima 200 miligramos kilo día fraccionado cada 6 horas. En las zonas de alta prevalencia del SARP en la comunidad se puede sustituir la oxacilina por vancomicina a 40-60 miligramos kilo día fraccionadas cada 6 horas. Si el paciente tiene alguna complicación como es el empiema, es importante considerar el drenaje y extender el tratamiento de 14 a 21 días. Dentro de las medidas de prevención, como había mencionado, es importante la inmunización, una buena nutrición y los factores ambientales. Este es un esquema. Cuando el paciente llega a una emergencia pediátrica, el médico, una vez que hace el diagnóstico de sospecha clínica de neumonía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un hemograma completo, una PCR, una radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax es compatible con una neumonía bacteriana, es importante realizarle hemocultivo por 2, o si tiene derrame pleural, realizar el líquido pleural antes de inicio del tratamiento antibiótico. Una vez que se realiza todo eso, el médico tiene la responsabilidad de avisar al responsable de epidemiología de cada hospital o de cada centro centinela para que éste haga el registro en BINUVA
tome las medidas de control y prevención y complete la ficha epidemiológica. Y una vez que se tenga los resultados tanto de los hemocultivos o del líquido pleural, se va a realizar la clasificación del caso. Y en caso de que el paciente, los cultivos, hemocultivos o el líquido pleural den positivos, estos se tienen que enviar al Laboratorio de Referencia Nacional, a INLASA, para hacer la serotipificación de los mismos. Los serotipos de neumococos identificados en países seleccionados con vigilancia centinela de neumonías bacterianas desde la gestión 2017 a la 19, se ha visto que el serotipo 19A se encuentra en el 42%, el 24% pertenecen al serotipo 6C. Y este es un algoritmo de conducta ante un paciente sospechoso. Todo niño menor de 5 años con sospecha clínica de neumonía es importante hacerle una radiografía de tórax. La radiografía es compatible con una neumonía bacteriana, hay que sacarle hemocultivo por 2 o líquido pleural, en caso que tenga derrame pleural, un hemograma completo y un PCR. Si este cultivo es negativo, con una radiografía compatible con una neumonía bacteriana, este paciente se lo clasifica como probable. Si este paciente tiene cultivo positivo, se clasifica como paciente confirmado. Y la muestra se debe enviar para la tipificación al Hospital de Referencia Nacional, que en nuestro país es el INLASA. Gracias por su participación en este curso de vigilancia en EPD y ESAVI, y los invitamos a revisar el material didáctico que está en la plataforma para concluir exitosamente el curso.